El sacrificio de Cristo, como yo he dicho en ocasiones anteriores, no fue la cruz del Calvario solamente. El sacrificio de Jesús, mis hermanos, comenzó desde la eternidad misma. La palabra del Señor dice, hermanos, que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él existía en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primer sacrificio del Señor Jesucristo fue, número uno, aceptar el plan de salvación. El plan de salvación fue motivado o salió de la mente de Dios Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No el Espíritu Santo, no Jesucristo. Y con esto no significa que el Espíritu no nos ame, no significa que Jesús no nos ame. La idea de la salvación proviene del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El Padre sabía lo que Jesús habría de realizar y el Señor aceptó el plan de salvación. El Señor dijo sí al plan de salvación. Y entonces Él, existiendo en forma de Dios, Él existiendo y siendo igual a Dios, no consideró esto, no se aferró a esto. El sacrificio del Señor empieza aceptando el plan de salvación y el sacrificio del Señor empieza despojándose de su posición, despojándose de su situación. Él no necesitaba nada. Como Dios no tenía necesidad de nada. Como Dios no nos necesitaba a nosotros. Como Dios, y estando en la forma de Dios, estaba en una forma perfecta, pleno en sí mismo, se autosatisface a sí mismo. Pero el Señor decide dejar su gloria, decide dejar su trono, decide dejar su poder, su magnificencia, decide dejar su deidad. El sacrificio del Señor empieza desde la eternidad, cuando Él se despoja de todos sus atributos divinos y decide venir a la tierra como un ser humano para efectuar la salvación. El sacrificio del Señor implica hacerse, de acuerdo a la Biblia, o tomar, diría nuestra versión, forma de siervo. A ojos de la divinidad, porque eso es lo que dice la Biblia, a ojos de la divinidad, el cuerpo humano, la condición de hombre, es una condición vil, es una condición de siervo. Así lo expresa Filipenses capítulo 2. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros provenimos del polvo de la tierra. La Biblia dice, Job, acuérdate que mi vida es un soplo y que provengo del polvo de la tierra. La Biblia dice, polvo eres porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. La condición humana, vivir en un cuerpo humano, es a ojos de la divinidad una condición de servidumbre. Jesucristo viene y toma esa condición de servidumbre, se hace igual a los hombres, pero su sacrificio no termina allí, sino que dice, y hallándose en la condición de hombre, ya estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Jesús fue despojarse de su gloria y de su divinidad cuando Él existía en forma de Dios. El sacrificio del Señor fue hacerse hombre, tomar. ¿Usted cree, hermano, que no es sacrificio para Dios
Perdóneme si tal vez menciono cosas que no sean muy agradables al oído, pero ¿usted cree que no es sacrificio para Dios tomar un cuerpo vil que necesita hacer necesidades humanas como nosotros? Que se cansa, hermano, que se consume, que tiene que dormir, que puede sentir dolor, que puede experimentar muchas cosas como estas. Es un sacrificio. Fue sacrificio para Jesús tomar forma humana. Pero no paró allí, porque ya estando en forma humana, Él se humilla a sí mismo. Por favor, repita conmigo, a sí mismo. Porque no lo humilló el diablo, no lo humilló Satanás, no lo humillaron los hombres, ni siquiera lo humilló el Padre Celestial. Él se humilla a sí mismo y se hace obediente. La palabra de Dios dice, hermanos, que viviendo el Señor, estando en esta tierra, Él se hizo obediente. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tanto obedeció? Por favor, pregúnteme, ¿qué tanto obedeció Jesús? ¿Obedeció hasta su conveniencia? ¿Obedeció como lo hacemos todos nosotros los seres humanos? ¿Obedeció como lo hacen los adolescentes, nuestros hijos? Y nosotros lo hicimos en su tiempo. ¿Obedecemos hasta el punto o el área en donde estamos de acuerdo? Porque obedecemos hasta donde estamos de acuerdo. Si nos parece la instrucción, si va con nosotros, la obedecemos, si no, no. Pues el Señor no hizo eso. El Señor se hizo obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Su obediencia fue plena. Su obediencia fue completa. Su obediencia fue total. La Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor, estando en carne, se hizo obediente al Padre. Ya hablamos de eso en semanas anteriores. Se hizo obediente y dependiente del Espíritu Santo. El Señor, estando en carne, se hizo obediente y sujeto a la ley. La forma en cómo el Señor venció y destruyó la ley fue cumpliéndola. Jesucristo no fue eximido de la ley. No piensen que he venido para abrogar la ley. Yo he venido para cumplirla. La destruyó porque la cumplió. Cuando Él vino sujeto a la ley, obediente al Padre, obediente al Espíritu, obediente a la ley, obediente a sus padres. Sus padres comenzaron a ser padres con Él muy jovencitos. Todos los estudiosos y los teólogos están de acuerdo que María era una muchachita, era una doncella. José probablemente un poquito mayor, pero igual joven. Y como jóvenes cometieron muchos errores con él. Como jóvenes tal vez cometieron injusticias con él. Como padres se equivocaron, pero el Señor, dice la Biblia, estaba sujeto a ellos, estaba sumiso a ellos. En todo tiempo estuvo sumiso al Señor. El sacrificio del Señor continuó no solo estando, hermano, sujeto a todas estas personas y a la ley misma, sino que el sacrificio del Señor continuó con el hecho de tener que vivir una vida perfecta. En ocasiones anteriores le he dicho algo y hoy se lo voy a recordar. La muerte del Señor en la cruz fue simplemente la culminación de su sacrificio. Fue la coronación de su sacrificio. Para que ese sacrificio se hubiera culminado con la resurrección, y en unos minutos, si el tiempo me alcanza, hablaré de eso. Para que ese sacrificio se hubiera culminado, era necesario que cuando Él llegara a la ejecución, cuando Él llegara al día del sacrificio, Él fuera hallado perfecto. Él tenía que ser el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, lo cual obligó a Jesús a vivir una vida santa.
obligó a Jesús. Jesucristo, mis amados, no vivió una vida perfecta desde los 30, según se cree que inició su ministerio, hasta los 33 años. Jesucristo no fue perfecto por 3 años. Jesucristo no fue santo por 3 años. Jesucristo vivió una vida recta, una vida perfecta desde su nacimiento. Desde pequeñito Él sabía su misión. Lo encontramos a los 12 años, cuando lo llevaron al templo. 12 años, un niño, y ya conocía su propósito de vida. Ya sabía quién era. Le dice a sus padres terrenales: ¿no saben acaso que en los negocios de quién? De mi Padre me es necesario estar. 12 años sabía quién era. 12 años sabía que era el Hijo de Dios, que venía del cielo, que su Padre verdadero era el Padre del cielo y que venía con un propósito. Jesucristo tuvo que vivir una vida perfecta. La Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué lo tentaron? Porque podía pecar. ¿Por qué Satanás se dio al trabajo? Y ese es tal vez el ejemplo por excelencia, pero no fue la única ocasión en que el Señor fue tentado. Pero ¿por qué Satanás se dio al trabajo de seguirlo esos 40 días en el ayuno del desierto? Dice la Biblia que fue tentado en todo, en todo. Cualquiera que sean las debilidades humanas de un hombre, él fue tentado en eso. En la sexualidad, en el orgullo, en el carácter, en la soberbia, en la lascivia, en la glotonería, en cualquier área en donde los seres humanos podamos estar sujetos a caída y a pecar. Él fue tentado en todo. Año tras año, día tras día, Él vivió cuidándose. No quiero redundar en cosas para no perder tiempo, pero yo pienso mucho en eso, amado. Déjeme abrirle mi corazón. Yo pienso mucho en el Jesús niño, adolescente, jugando con otros, guardando su boca. Pienso mucho en el Jesús desesperado cuando su mamá reventaba. Se cree que José murió pronto, porque no es mencionado en la Biblia después de ese incidente del templo a los 12 años. Tal vez su mamá se quedó sola, tal vez se frustró como muchas mamás solas, problemas de dinero, problemas con la gente. Decían que él era producto de un adulterio, que María estado con otro hombre. Yo lo imagino callando, guardando su vida. Yo lo imagino mucho alejándose de ciertas situaciones, porque él sabía que él tenía un único propósito en la vida: guardarse, mantenerse puro y perfecto, para que él pudiera ser ese Cordero Santo que pudiera ser recibido por Dios Padre. Jesucristo tuvo que vivir una vida perfecta. Sufrió todas las debilidades y pasiones que nosotros tenemos y las venció. Y no las venció como Dios, las venció como hombre. Las venció con la ayuda, con el soporte del mismo Espíritu que usted tiene y que yo tengo. El Espíritu Santo de Dios, y Él vivió una vida perfecta. Hermanos, Cristo Jesús tuvo que morir 3 veces. Jesús murió 3 veces. Jesús experimentó 3 muertes. La primera muerte que Jesús experimentó fue la muerte al yo. Fue la muerte a su voluntad. Fue la muerte a sus deseos. Cristo no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad de su Padre. Salmo 47 y 8.
Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 8:29 dice, palabras de Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Mateo 26:42, huerto del Getsemaní. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida, mi alimento, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesucristo tuvo que morir a sí mismo. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para que Él fuera aceptado como el sacrificio supremo, tuvo que morir a sus deseos. Deseó que el sacrificio fuera de otra manera. Lo pidió en el Getsemaní. Señor, no hay manera que esto sea de otra forma. No puede ser distinto. Tengo que sufrir, tengo que atravesar. Ya, por si fuera poco, hermano, ya se había negado durante 33 años a sí mismo. Y está aquí, hermano, es que la culminación de la muerte al yo la realizó durante toda su vida, pero el clímax de esta muerte, la muerte al yo, porque fue su primer muerte, la muerte al yo, el verdadero sacrificio, la verdadera muerte de su voluntad, está la culminación en el Getsemaní. Por 33 años se ha cuidado. Ha guardado su boca de no hablar mentira, de no decir obscenidades, de no tener orgullo. Por 33 años, piense usted eso en casa, hermano. 33 años. Y está aquí al final y al Padre no le basta, tiene que ir a morir a la cruz. Y ahí está peleando con su voluntad, peleando con su corazón. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros aprendamos, porque la razón por la cual nosotros conocemos a Cristo y no somos ejecutados, no somos muertos para ser recogidos con el Padre, la razón por la cual después de creer y de nacer de nuevo seguimos en esta tierra es para aprender a hacer la voluntad de Dios. Empieza un proceso que los teólogos llaman santificación. El encuentro con Cristo teológicamente hablando se llama justificación, nacer de nuevo. Pero de allí en adelante comenzará el proceso de santificación de nuestras vidas. Jesucristo hizo todo. Murió a su voluntad, murió a sus deseos, murió a lo que él anhelaba. Quiero recordarle una cosa, amado. Jesucristo, estando en esta tierra como hombre, nunca jamás dejó de ser Dios. Jamás. Él podía cambiar todas las cosas. Él podía, con una simple palabra, haber hecho todo diferente. Todos los teólogos están de acuerdo que fue sumada, fue añadida la naturaleza humana, pero Él, estando en carne, siempre, todo el tiempo, siguió siendo Dios. Y de repente tenemos un ser
con dos naturalezas, una sola persona llamada Jesús con la naturaleza divina por dentro, pero también con la naturaleza humana. La primera muerte que el Señor experimentó fue la muerte al yo, a su voluntad. La segunda muerte que el Señor experimentó fue la muerte física. Fue el sacrificio de su cuerpo. Lo mataron físicamente. Hechos capítulo 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Lo mataron colgándolo en un madero. Hechos 3, 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. La segunda muerte de Jesús fue la muerte física, que incluyó su padecimiento físico en su carne, incluyó su dolor, y no fue solo la cruz. Amados, no fue solo la cruz. Físicamente hablando, el sacrificio del Señor comenzó desde los días de la entrada triunfal, desde que Él llegó a Jerusalén, porque Él sabía a lo que iba. ¿Se acuerda que no sé hace cuántas semanas estudiamos y leímos el verso que decía: porque Él sabía todas las cosas que habrían de acontecerle? Él sabía a lo que iba. Y vemos que ya hemos hablado cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden producir, hermano, problemas en nuestro organismo, en nuestra salud. Pueden golpearlo con estrés, y este estrés se manifiesta con enfermedades y con cosas y insomnio y qué sé yo. Pero vemos el clímax de este estrés en el Getsemaní. Y aquí ya no estoy hablando de la muerte al yo, centrémonos en lo físico. Su cuerpo grita el estrés. Su cuerpo grita la preocupación, porque su cuerpo comienza a sudar sangre. Y ya es muy conocido, la ciencia ha reconocido este asunto y dice que se llama hematidrosis. Algunos dicen hemaidrosis. Hematidrosis o hemaidrosis, no importa cómo se llame, pero los doctores están de acuerdo que esto es una consecuencia de la preocupación y del estrés extremo. Los vasos capilares del Señor Jesús se rompen y comienza su sudor a mezclarse con sangre, porque ya su cuerpo está pasándole factura. Hermano, a esto se suma el desvelo, a esto se suma cuando Él es arrestado, comienzan a golpearlo, lo llevaron atado, y de allí comienza el sacrificio físico del Señor. Físicamente hablando, Jesucristo comenzó a sufrir desde el huerto del Getsemaní. Hubo golpes, hubo cadenas. Cuando lo llevaron ante el concilio, esos concilios falsos, porque fueron programados a horas de la madrugada, en donde no era propio para el Sanedrín reunirse. Todo esto lo he hablado en ocasiones anteriores. Concilios falsos. Lo mataron, ¿cuál es la palabra? Tramposamente. Prepararon todo, y en esos concilios lo golpearon. Cuando Él por fin aceptó y dijo: eres el Hijo del Bendito, y Él dijo: yo soy. Lo empujaron tanto hasta que declaró y dijo: yo soy, y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad y viniendo en su gloria con los ángeles del cielo. Y dice la Biblia que allí comenzaron a golpearlo, a darle bofetadas, a escupirlo, a maltratarlo. Toda la noche pasaron golpeando al Señor. Toda la noche. Cuando por fin llega la mañana, lo llevan a Pilato.
Y Pilato, como no lo quería matar, también he hablado de esto en el pasado. Está claro en la Biblia que Pilato no lo quería matar, pero cometió un error tremendo, hizo una acción para tratar de quedar bien con esa multitud, para tratar de acallar la voz de esa multitud, y entonces dijo, lo castigaré y eso será suficiente. Y entonces, porque no lo quería matar, el castigo será suficiente. No veo en este hombre causa digna de muerte. Pero en ese error lo suelta a los soldados, y los soldados, de acuerdo a la Biblia, no solo lo laceraron con los látigos. Eso fue el último sufrimiento en mano de los soldados. La Biblia dice que antes de eso, hermano, lo vistieron con una ropa de púrpura y se arrodillaban y le decían, salve, rey de los judíos, salve. Y luego le cubrieron la cabeza, le taparon la cabeza y lo golpeaban. Uno de los evangelios, le debo cuál era, uno de los evangelios dice que tomaron una caña y con una caña lo golpeaban en la cabeza y le decían, profetízanos, Cristo, dinos quién es el que te golpeó, profetízanos. Todo esto fue antes de los látigos. Lo golpeaban, contusiones en su cabeza. Luego le ponen la corona de espinas, le entierran la corona que hace que su sangre siga saliendo, sus espaldas, sus nalgas, sus piernas están todas reventadas porque los látigos tenían pequeños dientes de hueso, garfios que arrancaban la piel humana, y el sacrificio del Señor continúa. Está deshidratado, está adolorido, tiene contusiones en la cabeza. Muchísimas cosas están pasando en el cuerpo del Señor. Muchísimas cosas. Y a pesar de que está cansado, hambriento, desvelado, enfermo, hasta en el último momento, con cualquier ser humano que toca, le sigue dando vida. Porque una simple mirada fue suficiente para transformar a las personas, para transformar al mismo Pilato, al mismo Barrabás, a otras personas. Pero él sigue sufriendo. Jesucristo fue arrestado, fue golpeado, fue torturado, fue azotado. Hermano, cuando termina su martirio por los soldados romanos y que Pilato accede, hermano, la condición de Cristo era tal que no pudo llevar su cruz. Trató de llevar su cruz, pero ya no tenía la fuerza para llevarla, y entonces un hombre llamado Simón de Cirene es obligado a ayudarlo porque Jesús físicamente ya no estaba en condiciones para cargar ni siquiera su propia cruz. Cuando llega, hermano, aquí sí, cuando llega al Gólgota, aquí sí viene la culminación de su muerte física. Entonces es crucificado. Hemos hablado mucho en años anteriores, hermano, que ahora se sabe por los descubrimientos arqueológicos, por los estudiosos, que los romanos no colocaban los clavos en las palmas de las manos, sino aquí, en esta parte de aquí, en la muñeca, porque este hueso es el que es suficientemente fuerte para que el cuerpo no se desgarre. Si se colocaba el clavo aquí, la palma se desgarraba y entonces el crucificado se venía hacia abajo y se golpeaba a tierra. Ellos colocaban sus clavos aquí en las muñecas y en los pies. No es que le tenían una tablita como nos enseñan en los rosarios católicos y él estaba parado ahí en la tablita, hermano. No, la posición de sus pies era esta, así. Sus pies estaban contra el travesaño vertical y allí atravesaban en el empeine, atravesaban, hermano, el pie del Señor o los pies del Señor. Algunos inclusive dicen que cuando el travesaño no era lo suficientemente ancho, ¿cómo se dice? Overlap.
sobreponían los pies del Señor, o los dos pies del crucificado, y atravesaban un solo clavo grande que atravesara los dos pies y que llegara hasta el travesaño. Y aquí está el Señor Jesucristo muriendo. Aquí está el Señor Jesucristo entregando su vida por todos nosotros. La segunda muerte que el Señor sufrió fue la muerte física. No es menor. Esta muerte no es menor a la primera. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque el diablo sabe perfectamente que las convicciones del hombre son quebradas bajo la tortura. Permítame un segundo hablar de esto. Los hombres a lo largo de la historia han comprobado que los hombres pueden tener la audacia de morir por sus convicciones. Prueba de esto, el Islam, los musulmanes. Ustedes saben, hermano, cómo los musulmanes extremos, hay que aclarar, tampoco todos. Los musulmanes extremistas. Ustedes saben lo que sucedió en las Torres Gemelas, cómo estas personas estuvieron, hablando de los terroristas, estuvieron dispuestos a dar su propia vida. No les importó, porque sus convicciones son así de fuertes. Pero cuando se trata de tortura, los conocedores dicen que no hay un solo hombre en la historia que haya soportado la tortura sin ceder. En cualquier tiempo de la historia, en cualquier momento, en la época de los cruzados, en cualquier tiempo de la historia, el hombre, se dice que el hombre ha comprobado que tarde o temprano, a la tortura, en algún punto el hombre va a ceder. Por mucho que diga, no cedo, no me doy, no voy a hablar, no voy a darte el secreto, comienzan con las uñas, comienzan con, yo no sé, hermano, ahí hay gente desquiciada que son expertos para eso y te hacen cantar porque te hacen cantar. Jesucristo fue martirizado. Jesucristo fue martirizado y no cedió, hermano. La cruz era una muerte miserable. Era una muerte dolorosa, porque a todo lo físico era una asfixia constante, no podías respirar. En años anteriores, usted recordará, le he hablado y le di todos los términos médicos que dicen los doctores, cómo se disloca el hombro y para poder respirar, lo que recuerdo, para poder respirar, el tórax tiene que ser levantado. Y entonces en el momento de relajación, el crucificado se relajaba, se dejaba caer, pero si quería respirar tenía que hacer presión en sus pies y poder levantarse, o sea, bajar sus brazos para que su tórax quedara en una posición en donde él pudiera inhalar aire. Por eso se sabe históricamente que la causa de muerte de muchos crucificados era la asfixia. No eran los clavos, sino era la asfixia. Una muerte dolorosa, una muerte tortuosa. Y recuerde, en cualquier momento Él la podía parar. Recuerde, nos lo dejó clarito en la Biblia. Cuando estaba en el Getsemaní, él y Pedro agarró la espada y todo ese asunto y le dice, Pedro, ¿no sabes que si yo le pidiera, si yo hablara, Pedro, si yo hablara, ahora mismo vendrían como mínimo 12 legiones de ángeles? Él era Dios, el verbo de vida, el autor de vida en un cuerpo humano, pero nunca dejó de ser Dios. Y una palabra detenía el sacrificio y lo tentaron cuando estaba en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Se acuerda? Se lo propusieron. Y en medio del dolor, y en medio, hermano, de ese calvario, Él no lo hizo.
Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque no era cualquier muerte, era una muerte, como ya hemos estudiado también, de un maldito. El crucificado era una muerte dada solo para los malditos. Él estaba tomando nuestra maldición. La tercera muerte que el Señor padeció fue la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Escuche lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Hay una segunda muerte. Lucas 12:4-5 dice: mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero yo les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este teman. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la capacidad que tiene el mundo espiritual de tomar tu espíritu, de tomar tu alma y condenarlo por la eternidad. Porque si fuera, como dicen los agnósticos, que tú te mueres y se acabó, que es como cuando apagan el switch y se acabó la luz y ahí terminó, punto. Aunque te dieran físicamente hablando la muerte más horrible, se acaba en tu muerte y ahí se acabó. Pero la segunda, hermano, te mueres y continúa el martirio. Porque tu verdadero ser, yo ya le he enseñado que su cuerpo es solo el traje a través del cual usted se mueve en esta tierra. Pero su verdadero ser es su espíritu. La segunda muerte, teman, dijo el Señor, aquel que tiene poder de tomar tu espíritu y tu alma y echarlo en el infierno. La segunda muerte se llama infierno, se llama lago de fuego, se llama condenación eterna. La segunda muerte Jesucristo también la vivió. Dice la Biblia, Efesios 4:8-10, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Cuidado con esto. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primera de Pedro 3:19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Job capítulo 7 versículo 9, así como la nube se desvanece y se va, así acontece a todo aquel que desciende al Seol, no subirá. Era una ley divina. El que entraba a las garras del Seol, el Seol cerraba sus dientes sobre esa persona y nunca más podía salir. Nunca más podía salir. Jesucristo dependía de su fe en que Él fuera aceptado. Jesucristo dependía. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Jesucristo subió a la cruz sabiendo que tenía el riesgo de quedarse en el infierno eternamente. Pastor, pero si él profetizó, le dijo a sus discípulos: después de 3 días me levantaré, los veré en Galilea, etcétera, etcétera. Nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para tomarla y para volverla a poner. Jesucristo subió a la cruz no como Dios. Jesucristo subió a la cruz
como un hombre, pero oiga esto, Jesucristo subió a la cruz en la condición de maldito. Precisamente hace un momento hablábamos en el discipulado, ¿por qué Moisés en el desierto pone en el asta una serpiente? ¿Por qué no puso un cordero? ¿Por qué no puso un león? ¿Por qué no puso un pez? ¿Por qué una serpiente? Una serpiente que representa al diablo. ¿Por qué? Si ese acto que hizo Moisés en el desierto, ¿se acuerda las serpientes ardientes que los picaban? Tenían que ver hacia la estaca. ¿Por qué una serpiente? Porque ese animal, hermano, ese animal fue el único de entre todos que recibió la maldición. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios se agarra con todos y empieza con la cabeza. Tú, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Amados, digan, no hay que oír. No es cierto, no es cierto. Por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa y Tú, mujercita, por cuanto oíste a la serpiente, así pasarás, tendrás dolor en tus preñeces y serás sujeta a tu marido. Tú, serpiente, maldita será. ¿Qué le dijeron a la serpiente? Maldita serás de entre todos los animales de la tierra, sobre tu pecho andarás, polvo comerás. De entre todos los animales, la serpiente fue maldecida por Dios. Cuando Cristo sube a la cruz, amados, sube en calidad de maldito. Por eso Gálatas dice que Él se hizo anatema. Él se hizo anatema por nosotros, porque Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó toda nuestra maldición y sube a la cruz en la calidad de condenado. Sube a la cruz en la calidad de deudor, de malhechor, quien no eximió ni a su propio Hijo. Él sube a la cruz. Por eso le dije que él dependía de su fe en Dios y en que su sacrificio fuera perfecto para poder resucitar. Él profetizó, escuche porque le estoy dando una perla, amado. Él profetizó su resurrección en fe. Él profetizó su resurrección en fe de que su sacrificio habría de ser aceptado por el Padre. Amados, la resurrección de Cristo Jesús es la muestra de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo de Dios. Porque fue perfecto. Porque la resurrección de Cristo es la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio. Pero Él vivió la muerte segunda. Él vivió el infierno. Por cierto, le recuerdo una cosa más que también ya hemos hablado. En el infierno, en esos 3 días y en esas 3 noches que el Señor vivió, no estaba sentado en el trono de Satanás. No llegó y le dijo, Sata, ya llegué yo, quítate. Y entonces me siento y... Hermano, no fue así. La Biblia está llena de escrituras de cómo el Señor fue atormentado. Me rodearon toros de Basán, jalgurías de perros me rodearon, reparten mis carnes, me muerden. Habla del tormento. Habla de la tortura que el Señor vivió en esos días en el infierno. El Señor era... ¿A qué creen los que van al infierno? ¿A qué creen que van? ¿De vacaciones? ¿A qué creen que van, amados? ¿A pasear? ¿Porque Tennessee es muy frío? ¿A qué creen que van? Van a ser atormentados. Van a ser atormentados. Van a ser atormentados. Jesucristo estaba siendo atormentado. Pero en un momento, el autor, pero no solo autor, consumador,
la llevó a su punto máximo. El autor y consumador de la fe, se cumple su fe, porque el Padre mira desde el cielo, observa su sacrificio, siendo Dios, no estimó ser igual a mí, aceptó mi plan, se hizo hombre, pero no solo, y con eso era siervo, pero no solo como hombre, sino ya siendo hombre, se hizo diferente a todos los otros hombres, porque este se hizo obediente, sumiso, humilde a mi palabra, a la ley, a sus padres, al Espíritu Santo, al propósito que le había yo dado, y sufrió, murió a su voluntad, murió a sus deseos, no vivió para hacer sus planes, no vivió para cumplir sus propósitos, su deseo de casarse, de hacer dinero, de hacer poder, vivió para mí, renunció a todo, renunció a todas las cosas, murió al yo, murió físicamente, fue golpeado, azotado, murió la segunda muerte, estuvo dispuesto a irse al infierno bajo el riesgo de quedarse allí eternamente. El Padre dice, lo recibo. El Padre dice, lo acepto, y por lo tanto lo resucito. Por lo tanto envió a su Espíritu Santo, hermano, quien descendió al infierno y lo levantó de la muerte. Lo levantó, hermano, de las garras del infierno y lo sentó a la diestra del Padre, a la diestra de su majestad. Y el Señor hoy vive para siempre, aleluya, vive para siempre, hermano, y ni la muerte física tiene poder sobre él, ni la segunda muerte más tiene poder sobre él. Por eso dice la Biblia, Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Oiga, la muerte no se enseñorea más de él. Y dicho sea de paso, mis amados, tiene las llaves del Hades y de la muerte. En su mano está el control de todas las cosas. Pero para poder llegar a eso, para poder llegar a ese punto, él tuvo que empezar su sacrificio desde la eternidad. No fue solo la cruz, hermano. No fue solo la cruz. Desde la eternidad. Todo eso, hermano, toda la vida del Señor fue una vida de sacrificio por amor a ti y por amor a mí. Él soñaba con este tiempo. Él soñaba con el tiempo de la gracia. Él soñaba con el tiempo, que llegara el tiempo que nuestros errores no nos condenaran. Y no le llamemos errores, nuestros pecados no nos condenaran. Él soñaba con este tiempo. Con el tiempo que hubiera misericordia, perdón continuo en su sangre. Amados, en los tiempos de la ley, si alguien en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Salomón, si alguien se acercaba impuramente al lugar santo, fuego salía y lo consumía. Fuego salía y lo consumía. Hoy gozamos de la gracia que tenemos, gozamos del perdón, gozamos de la misericordia. Hoy, por eso hay gente que pueda incluso subirse en pecado al altar y no pasa nada, porque la gracia del Señor está sobre todos nosotros. Porque el Señor con su sacrificio, entre muchas cosas, nos ha introducido a la era de la gracia. Bienvenidos a la era de la misericordia, del favor, de la oportunidad continua. Entre tanto que hay vida, hay esperanza. Póngase de pie, hermano, por favor. Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Yo quiero hablarte un minuto de la muerte al yo.
muy probablemente ninguno de nosotros tenga que morir como mártir. No sé, digo probablemente, yo no sé cómo cambian los tiempos, pero hace un momento le decía, la muerte física no es menor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, y le hablé de la tortura, y el diablo sabe ese principio. Cuando se trataba el asunto de Job, esas fueron las palabras que el diablo le dijo a Dios. Pues sí, le quitaste dinero, está bien, pues el dinero se vuelve a hacer, no hay problema. Porque primero empezó con las posesiones, ¿no? Quítale a la familia. Bueno, puede volver a hacer otros hijos, puede volver a tener más hijos, la mujer es fértil, las casas las recupera, es sabio, puede hacer dinero. Pero le dice, carne por carne, piel por piel. Y oiga lo que dijo el diablo, oiga lo que dijo el diablo, que aunque es diablo, como dice el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo, como dice el refrán. Dice, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Toca su carne y verás cómo te maldice en tu propia cara. Tus convicciones, toda esa gente que va a hacer marchas por política, toda esa gente que va a hacer marchas peleando ideales LGTB, justicia social, todos los ideales se quiebran cuando te tocan la carne. Todos los ideales se quiebran cuando tu vida está en riesgo. Por eso la muerte del Señor, la muerte física, no fue menor. Pero probablemente ni tú ni yo tengamos que morir como mártires. Y mucho menos tendremos que experimentar la muerte segunda. Pero una cosa sí te ha pedido el Señor. Una cosa sí me ha pedido el Señor. Que mueras a ti. Que mueras a tu voluntad. Que mueras a tus deseos. Y una vez más Dios te lo recuerda hoy. Que mueras a tus propósitos. Que puedas poner en el altar del sacrificio tus ideas, lo que quieres, lo que anhelas, y que te abandones en un río sin motor, que te abandones en un río sin nada para remar, para que el mar del Espíritu te lleve a donde sea su voluntad. Porque los que son de Dios son como el viento. Son como el viento que sopla y ciertamente oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cierra tus ojos, no voy a ser llamado al altar. Cierra tus ojos. Y di al Señor lo que necesites decirle con respecto a la muerte de tu yo. Piensa qué tanto has estado en control tú. Tus deseos. Estás haciendo tu voluntad. Estás cumpliendo tus propósitos. Estás viviendo tu vida. Por precio habéis sido comprados. Ya no sois vuestros. Ya no sois vuestros. Por precio habéis sido comprados. Glorifica pues al Señor en tu cuerpo. ¿Tú te atreverías, hermano, a decirle al Señor: Señor, mátame? No te estoy diciendo que lo hagas, solo para que reflexiones. ¿Te atreverías a decirle: Señor, mátame? Mata mi voluntad.
Mata mis deseos. Arrástrame a tu propósito. No te digo que lo hagas, pero bajo la luz de esta palabra que Dios nos ha hablado, ¿te atreverías a decirle: hágase tu voluntad? ¿Te atreverías a decirle: hágase tu voluntad? Porque ejemplo, Señor, nos has dejado. Hoy te conocemos como el Rey, como el poderoso, el soberano, sentado en el trono del cielo. Pero hoy recordamos, Jesús, por qué fuiste exaltado así. No hay exaltación sin sacrificio. No hay exaltación sin sacrificio. No hay gloria sin humillación. No hay gloria sin muerte. Tú y solo tú sabrás si quieres morir o no. Pero este tiempo es tu tiempo entre tú y Dios. Yo no pondré palabras en tu boca. Habla lo que en tu corazón esté. Habla lo que tú quieras decir al Señor. Lo que estés dispuesto a hacer, exprésalo al Señor en este momento. Este es tu tiempo entre el Padre y tú. Tómalo, tómalo. Este es tu tiempo. Tus palabras, tu corazón. Tus palabras. Por lo tanto, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, por estas razones, a causa de estas cosas, a consecuencia de estas cosas, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero todo esto es consecuencia de su sacrificio. Amado Señor, te damos gracias. Si ya expresaste al Señor tu corazón, vamos a tener un tiempo de gratitud por lo que Él hizo. Ahora comienza a dar gracias. Te damos gracias, Señor. Los hombres ven solamente la cruz. Los hombres ven solamente esas horas colgado en la cruz. Pero ¿qué necesidad tenías de dejar tu trono, Señor? ¿Qué necesidad tenías de dejar tu gloria? ¿Qué necesidad tenías, Señor, de cambiar la forma perfecta de la existencia, la forma de Dios, y venir a tomar un cuerpo perecedero, venir a tomar un cuerpo mortal? ¿Qué necesidad tenías, Señor? Pensaste en mí. Pensaste en nosotros, no solo en la cruz. Pensaste en nosotros toda tu vida, Señor. Viviste una vida perfecta por mí. Tu niñez la viviste por mí. Tu adolescencia la viviste por mí. Tu juventud la viviste por mí. Tu adultez la viviste por mí. Cada minuto de tu vida, mi Señor, cada minuto de tu vida lo viviste pensando en mí, guardándote por mí, para salvarme, para darme gloria, para darme salvación. Y más que trabajó Koshaba.
viviste una vida perfecta. El Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero santo. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias de todo corazón, gracias. Gracias por esta nueva era, gracias por este nuevo pacto, gracias por esta nueva temporada. Gracias, Señor, porque te fallamos una y otra y otra y otra y otra vez, pero tú permaneces fiel para siempre, fiel para siempre, fiel para siempre, Señor. Amado, gracias. Gracias, mi Señor, te bendecimos. Te bendecimos por tu sacrificio, Jesús.